a Cristian que si puede hacer la oración para la palabra y así ya empezamos. Bendito eres tú, Rey universo, Jesús Hamashiach. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque hemos llegado, Señor, al Shabbat, Señor, que estamos acá reunidos junto con los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Señor. Cada niño, cada adolescente que están acá, Señor, y a cada hermano, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén. Gracias, Cristian. Bien. Fíjate acá, sí, lo tengo más cerquita. Bien, el capítulo que vamos a comenzar hoy día es el capítulo 2. Va del versículo 1 y 3. Habíamos visto anteriormente, habíamos terminado en el capítulo 1 con el versículo 31, si se acuerdan, que decía: y vio a Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fuera tarde y la mañana el día sexto. Bueno en gran manera, ¿se acuerdan que habíamos visto justamente que era la palabra esta moed que estaba usando? Moed, abundancia de recursos, completo. Bueno, todo esto lo habíamos visto ya en la última parte, y ahora vamos a entrar con el capítulo 2, que es como la primera parte. El versículo justamente 1 es como una continuación del anterior justamente. Voy a pedirles que estén atentos y tengan el micrófono habilitado, así me van acompañando con la lectura, lo leemos todos juntos inclusive. Me acompañan a leerlo todos juntos, yo lo voy relatando y ustedes van todos juntos leyendo. El capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos todos juntos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estamos viendo justamente que acá aparece algo tan importante justamente, que es el día séptimo. Se dan cuenta cómo refleja allí justamente: acabó, dice Elohim, en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, de eso se trata un poco el resumen de estos versículos, en el cual de alguna manera vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo una parte del núcleo central, que es justamente el día de Shabbat, el día de reposo. Es algo muy importante, es la esencia, es la señal, es esa marca que justamente el Eterno ha puesto para aquellos escogidos que hacen su voluntad. Y la primera marca y la seña que se da, ¿cuál es? El día de reposo, el Shabbat. Justamente, ese es lo que hoy día vamos a estar viendo, o parte de lo que vamos a estar viendo. ¿En qué nos diferencia de muchas otras naciones, otras religiones? Y realmente son religiones, porque realmente son de alguna manera establecimientos humanos, porque el día que el Señor estableció, como está acá puesto, es el séptimo día. Ya lo vamos a ir viendo, vamos a ir depurando. Sin embargo, el hombre cambió esa instrucción divina por una instrucción humana. La cambió netamente, rotundamente. Es más, hoy día, aquellas religiones que tienen un nombre católico, apostólico, romano, y del cual se han nutrido tantas religiones como el cristianismo, se nutren de esa misma raíz que fue establecida por hombres, Constantino y demás, en esos concilios que establecieron los hombres, queriendo ponerse como autoridad por sobre Dios. Y dijeron: no más lo que Dios estableció. Ahora, a partir de ahora, vamos a cambiar ese día, el día que Él estableció, Shabbat, séptimo, ¿no es cierto? Es el único día que se le puso nombre, por decirlo así, el séptimo día y vamos a establecer un nuevo día. Ya ustedes saben que es el primer día de la semana, el domingo, justamente. Ese es el día que normalmente encontramos que se establece para el día apartado, para la cita que Elohim, que Dios estableció. Sin embargo, hoy vamos a estar viendo justamente que desde el principio Él estableció algo que no es de los judíos, como muchos dicen, porque Él lo estableció desde el principio, desde la creación. Nosotros estamos viendo la creación acá, no estamos viendo otra cosa que desde la creación. Elohim, Dios, estableció un día, una pauta, un día de reposo, un día que Él santificó, un día de encuentro, un día de cita.
O bien, si uno dice, yo le doy una cita a alguien, ¿no es cierto? Y establezco el día, ¿no es cierto?, en el cual lo vamos a encontrar. Si va otro día, ¿nos vamos a encontrar? ¿Ustedes qué les parece? No lo vamos a encontrar. Entonces, si el Elohim, el Dios, estableció un día de cita, ¿no es cierto?, que es este día semanal, el Shabbat, ¿cómo puede ser que el hombre diga, no, yo voy otro día? ¿Se van a encontrar con Dios? No se van a encontrar, porque Él dice que establece este día, el séptimo día. No establece el primer día de la semana. El primer día de la semana justamente es el domingo. Entonces, ¿con quién se encuentran tantas personas justamente que dicen que van al encuentro de Dios? Eso queda para ustedes la respuesta, con quién se encuentran. Es más, al final, si hay tiempo, vamos a ver unos videos, si hay tiempo, no sé, en donde vamos a ver una muestra de lo que hacen muchos en ese día. Día que el hombre estableció, no el día que el Eterno llamó. El día que Él estableció para poder estar en su presencia. Este es el Shabbat. Este es el Shabbat justamente. Entonces, cuando muchos dicen, no, eso era de los judíos, acá estamos viendo que no es el tiempo, es la creación. Dice que Él creó en 6 días lo que venimos viendo. En el anterior, al final, ¿qué es lo que vimos acá al final acá en el Génesis 1? Fíjense en el capítulo 1, versículo 31, que vimos el último Shabbat, que dice, y fue la tarde y la mañana, el día sexto de la creación, donde creó todo, y al final le puso el broche de oro al crear personalmente la imagen de aquel que se apareció justamente en Metratón, el hombre joven, Yeshua mismo, a imagen de Él lo creó al hombre, hasta que al final de todo creó su mayor esplendor, a imagen del Creador, porque Él no puede hacerse presente en forma directa, porque no es espíritu, no es materia, pero puso su enviado, el Shiloh, el Yeshua mismo. Entonces, a imagen de Él creó el sexto día. Y el séptimo día que estamos viendo acá, justamente el Shabbat, Él dice que reposó y estableció la cita. Entonces, de eso vamos a ver hoy día justamente, la cita que el Eterno estableció para con todos nosotros. Hoy día nosotros no estamos acá porque vamos a la casa de, o convocados por hombre alguno o casa alguna, a pesar que nos llamamos de alguna manera casa de Efraín, porque somos los esparcidos de alguna manera por el resto de la tierra, de aquellos que estamos regresando, pero la convocación es divina, la convocación es de Yahweh mismo, que nos convoca esta semana. Entonces el versículo 1 dice así, dice, fueron pues, fueron juntos, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí estamos viendo que esta es una continuación del versículo anterior. La Biblia, a pesar que la han dividido en capítulos y versículos, es toda una redacción, es toda una continuidad. Esto de para poner capítulos y de alguna manera dividirla, es una cuestión para ayudarnos a ubicarnos en distintos lugares. Pero si se dan cuenta, este versículo primero de este capítulo 2, que se ha dado el hombre a llamar así, es una continuación de lo anterior. ¿Se acuerda que el sexto día acabó todo? Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahí vamos a ir empezando a ver algo de lo que es esta palabra acabados, que la raíz en hebreo es kalá, completo. Y se acuerdan de lo que estuvimos viendo justamente de la semana pasada de la esposa, la kalá, la novia, o la esposa, cuando se completa o cuando se consume el hecho. Entonces quiere decir que, ¿se acuerda que decíamos que era complemento? O sea que la kalá y el varón y el novio y la novia son complementos, que es como está acá, ¿no es cierto? La kalá es completo, esposa. Entonces quiere decir, para que realmente un matrimonio funcione, hay dos que tienen forma y son completos. Los dos tienen los atributos divinos, en formas separadas tienen parte de un atributo de Dios y el otro tiene la otra parte del atributo de Dios. Por eso se dice justamente que juntos establecen justamente esos atributos del Creador. Por eso que kalá tiene relación con esta raíz en hebreo que está escrita allí justamente, que es la kaf, ¿no? Y la lamed, y es completo, eso sería completo, eso es la palabra kalá, completo, la esposa justamente. Y ahí vamos a estar viendo, para que se vayan ubicando, de estas raíces que tienen la lamed, que se acuerdan que era el bastón del pastor, de un pastor, el bastón, y la kaf, que es una palma de una mano, ubíquense, una mano así, eso era. Acuérdense que los símbolos que estamos viendo ahora del paleo hebreo eran los símbolos que originalmente fueron escritos, todos los mensajes que Dios, que el Eterno, que Yahweh fue estableciendo para comunicarse, fueron símbolos. El idioma como tal, el hebreo, que podríamos decir que es el idioma semita más antiguo, o el arameo,
más previo justamente. Entonces vemos que son ya conformados, más modernos, digamos, de un idioma abstracto, pero el original era simbólico, o sea, los símbolos transmitían la esencia de lo que se quería dar. Y por eso queríamos mostrarle ahí la lamed y la kaf, la palma abierta, los dos, ¿qué significan los dos juntos para jalá? Entonces la palma abierta, que significa el sometimiento de la voluntad de alguien, es decir, como que lo someté, cuando veo que la palma, someté, pará, ahí está, someté a alguien, ¿no es cierto? Significa el sometimiento de la voluntad de alguien, junto con el bastón de mando, el bastón del pastor, digamos así. La implicación es el sometimiento o dominio de un animal o de la tierra para ser usados. Eso es lo que estaba justamente puesto, regresamos a esa palabra acabado, que era la raíz calá. A eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces fueron pues acabados los cielos y la tierra. Es como que ya fueron sometidos, preparados para algo más. Eso es lo que está diciendo allí la palabra calá, que está puesto allí, traducida al español como acabados, justamente, los cielos y la tierra. Es decir, fueron completados. Esa es la idea que quiere decir allí. Fueron completados para cumplir una función, todo en conjunto, no separadamente. Todo el conjunto de la creación cumple una función, no separadamente. Entiéndelo, esa parte es importante. Bien, dice acá, la implicación es que el sometimiento o dominio de un animal o de la tierra para ser usados, justamente el hombre tiene que trabajar en el corazón de la esposa para prepararla y someterla, y también viceversa, la mujer trabaja en el varón para prepararla y someterla. Una palabra ya, Elisa. Eso puede también pasar a la mujer someterse al hombre, el calá, la esposa, sometimiento, ¿cierto? Exactamente, por eso analizamos la vez pasada que había, en ese caso anterior que estuvimos analizando, había un sometimiento, entendido un complemento, y el pastor es un mando, exactamente. Ahí estamos entendiendo que hay un complemento, juntos van, hay un sometimiento, la calá justamente sometida al varón, pero hay también un complemento, es lo que estamos viendo allí. Dice que justamente el hombre tiene que trabajar en el corazón de la esposa para prepararla, ¿no es cierto? Y someterla. Eso es lo que está diciendo también la calá, preparada, lista, justamente el sometimiento. Y también la mujer también trabaja en el hogar, con los niños, con los hijos, justamente, es la que hace ese complemento. Ahora, hay algo interesante, que en el judaísmo el Shabbat también se le llama calá. Interesante, también le llaman calá, justamente. Y se la compara con una reina. Por eso también se llama Kabbalah, Kabbalah también se le llama justamente en una parte al Shabbat. En el judaísmo el Shabbat se le llama Kalá y se la compara con una reina. Así también es lo que se le da ese lugar al Shabbat, ¿no? Esa preeminencia, porque es el complemento, es algo completo. Es como quien dice, los 6 días hiciste todo lo que tenés que hacer y en el 7º día completás, estás completo. Es decir, cumpliste todo lo que tenés que hacer, pero en el Shabbat. Ahí está completa la semana. ¿Van entendiendo esta parte? 6 días tenemos para trabajar, para estudiar, para hacer todo lo que se nos ocurra que tenemos que hacer. La mujer lavar, atender a los chicos, preparar las comidas, bueno, todo lo que el hombre trabajar, proveer para la casa, qué sé yo, hacer todo lo que tienen que hacer. 6 días justamente, pero completado en la calá del Shabbat. Es lo que nos está diciendo. Ahí está completo. Por eso que el Señor en su creación, una vez que tuvo todo, completó con el Shabbat, justamente. Vamos viendo la implicación de esta parte justamente que estamos analizando, esa primera palabra. Dice, fueron pues acabados los cielos, completados los cielos y la tierra, justamente. Bien, este dominio de la tierra está relacionado con labrar la tierra y dejarla lista para sembrar la semilla. También es otro concepto, ¿no? Cuando uno prepara la tierra. ¿Quiénes de los acá son, bueno, por allá creo que han trabajado en la tierra, ¿no es cierto, Romina? Entonces, ¿qué haces justamente para preparar la tierra? La preparás, le sacás todo lo que no corresponde, todo lo que son yuyo, rastrillo, preparadas, vueltas, todo lo que tengas que hacer y después recién sembrás para después completarlo con la cosecha. Está preparando justamente. Eso tiene que ver esta palabra acá, preparar, completar, para sembrar la semilla. Uno se sienta a comer una vez que la cosecha está lista o completa. Y después de todo eso viene el regocijo, cuando uno puede, bueno, si es una cosecha grande, bueno, más regocijo hay, por si es una cosecha pequeña que estás sacando para provisión del alimento cotidiano, pues bienvenido, es una fiesta, es decir, ya cosechás de lo que sembraste.
O sea, es algo hermoso. Te sentaste, es como el Shabbat, te sentaste a comer, a completar la semana. ¿Por qué? Porque ya cosechaste todo, lo hiciste todo lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es esperar, confiar, digamos una manera, disfrutar lo que ya de lo que ya te proveyó. Si es la tierra, te proveyó el alimento. Y bueno, y así en todas las áreas. Si es en el caso ahora que no tenemos, en muchas áreas, en el caso nuestro que no somos agricultores, bueno, hemos trabajado durante toda la semana y reposamos en Shabbat. No en el otro día que es establecido por el hombre, sino el que el Señor estableció como modelo. Él completó cada Shabbat. Él hizo el mismo modelo para que nosotros tomáramos ese modelo en ese día especial, el séptimo día. Ya lo vamos a ir viendo qué implicaciones tiene, es importante. Bien, el otro punto que aparecía allí, fíjense, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército. Vamos a ir viendo esa palabra también que aparece allí, ejército de ellos. ¿Por qué está metido esa palabra allí, ejército? Ejército es Shabbat. El Shabbat también se le dice al ejército en Israel, ¿no? A mí me llegaba otro día un diario de la Aurora justamente, y ahí salen los Shabbat, los del ejército justamente, ahora que está muy... Bueno, siempre ha estado, el ejército israelí siempre ha estado preparado, ¿no? El Shabbat. Shabbat justamente está formado por dos palabras, dos raíces. Acuérdense justamente, bueno, ahora en el hebreo moderno son tres raíces, pero en el hebreo antiguo, que es lo que vamos a estar un poco relacionándolo, son dos raíces, dos palabras justamente, o dos letras, mejor, perdón, dos letras. En este caso la Sadik y la Bet. ¿Se acuerdan justamente? La Sadik, no tengo acá si tenés por ahí, Eli, me pasas por favor ese marcador, ese rayito. Para ir marcando yo aquí, la Sadik y la Bet. Entonces la Sadik justamente es la primera letra que está allí a mano derecha, que tiene esa formita, y la Bet justamente que, bueno, la Sadik es un lado de la tienda, eso lo habíamos visto, no tengo mano acá el paleohebreo, pero es justamente, gracias, pásamelo, gracias. Entonces, de aquí es para mostrarle, ¿no? Esa parte, la Sadik justamente, y la Bet que está acá. ¿Se acuerdan que, bueno, Sadik es un lado, era así como un lado de la tienda? ¿Se acuerdan en el paleo hebreo la forma que tenía? No la puse acá, me olvidé ponerla. Y la Bet, no sé si se acuerdan, la Bet era el formato de una casa, ¿se acuerdan? Que era como una tienda, ¿se acuerdan que tenía como dos compartimientos? Donde estaban los varones por un lado y las mujeres por otro lado, ¿se acuerdan que era el formato de una casa? Entonces, que lo que nos está diciendo acá juntas, esa palabra, la Sadik y la Bet, justamente, dice que en paleohebreo la implicación de esta palabra representa el lado de una casa, es decir, su pared, que protege o fortalece su contenido. Por eso protege o fortalece. Por eso justamente el ejército, ¿qué es lo que hace con respecto a un territorio o a una nación? Protege, en la fortaleza en ese caso. Por eso se le llama justamente Sabá, justamente. Todos los elementos de la creación juntos se autofortalecen. Y eso, por eso, es decir, que la creación misma en armonía es capaz de autoprotegerse. Eso que estamos viendo acá es importante tener presente, porque allí aparece que todo el ejército de ellos, ¿por qué aparece esa palabra allí? Porque en la creación, porque está relacionado que juntos la creación se autoprotege, es la reacción. Por eso vemos que hay muchos dicen el clima está reaccionando, muchos justamente científicos dicen el clima está reaccionando por el acoso del hombre, ya sea por el ozono y tira los gases de freón y demás, rompiendo la capa de ozono, y bueno, hay reacciones por eso justamente. Hay reacciones en varias áreas de la Tierra que se autoprotegen. El hombre está dañando, lamentablemente está súper dañando, por eso va a haber una intervención divina en algún momento para que no siga dañando justamente la Tierra, el hombre. Pero en sí, la Tierra misma, la creación se autoprotege, por eso aparece esta palabra Shabbat allí al final. Eso deberíamos hacer en lugar de destruirnos como si tuviésemos cáncer. Me he puesto acá, ataca a su propio cuerpo. Claro, el cáncer, saben ustedes que bueno, es una reacción propia del cuerpo y ataca a su propio cuerpo. En definitiva, las células se autoatacan. Es lo que está haciendo el hombre, en este caso, con la tierra, ¿no? Somos creación y estamos atacando la propia... O sea que nosotros seríamos como un cáncer, concretamente, para decirlo así, con la tierra. Es lamentable, pero es así. Estamos autodestruyéndonos, pero hay una reacción propia, se autoprotege. Por eso justamente que todos los elementos juntos, como estaban acá, allí el ejército de ellos, era que toda la creación tenía una finalidad que era autoprotegerse. Bien. De modo que Elohim dejó listos y completos todos los elementos del planeta en los 6 días de la creación. Por eso que este primer versículo del capítulo 2 es una continuación del capítulo anterior o del capítulo 1.
Lástima que es como que me da la impresión como que si hubiese sido mal ordenado, ¿no? Porque tendría que haber sido incluido en el anterior, más que en el capítulo 2. Pero bueno, así está. Por eso es importante aclarar lo que el rollo original en la Torá. Por eso que en la Torá, ustedes han visto algunos videos donde aparecen justamente, despliegan allí la Torá. Hermoso, que algún día quizás podamos tener un modelo de esa forma, de hecho con cuero de un animal kosher, ¿no es cierto? Y bueno, y escrito. Entonces, ¿qué hacían allí? Bueno, los que eran convocados para leer, así como Yeshua, ¿qué hizo en un día cuando estaba en la sinagoga de Capernaum, allá en el norte de Israel, justamente? Fue convocado a leer. Y eso es lo que se hacía, se leía Torá. Entonces desplegaban el rollo, y no decía ahí capítulo tanto o versículo tanto. Él buscaba a donde le correspondía, sabían dónde tenía que corresponder en ese día, buscaba y leía. Es lo que hizo Yeshua, como hacían otros tantos que le tocaba leer. Entonces, eso es lo importante, que tengamos que esta continuación del capítulo 2, o el versículo 1, es la continuación del anterior. De modo que Elohim dejó listo y completo todos los elementos del planeta en los 6 días de la creación. Y bueno, con eso hemos completado, sí, ahora justamente ese plan de creación, donde la última parte fue la creación del hombre. Y estuvimos viendo justamente las implicaciones que tenía el concepto de Trinidad, el concepto justamente del enviado, del Shiloh, de Yeshua, justamente. Y bueno, acá cerramos este capítulo y ya vamos a poder empezar, sí, con el capítulo con la versión, el versículo que da comienzo justamente a la otra parte. Y acabó, esta parte 2 también tiene una partecita. Dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vamos a ir viendo acá, bueno, acá está marcado en hebreo, no me voy a detener en esta partecita, a no ser que alguien lo requiera, en la parte del hebreo que está marcado. Acabó justamente, vamos a ir viendo, el día séptimo. En el día sexto, Elohim completó la creación, como lo habíamos visto en el versículo 31, que ya lo leímos recién, y en el versículo 2.1, que lo acabamos de leer recién. Y en el día séptimo, Él estuvo completo. Su esencia eterna es dar, trabajar, servir. Y aquí Él estuvo completo, habiendo desplegado la totalidad de sus recursos. ¿Se acuerdan cuando fuimos viendo cómo iba creando las cosas, ¿no es cierto? Y dice, y cada cosa le decía justamente, y bueno, y salió de tal semilla, hágase su parte, y procréense, y así todo. Y al final pone al hombre, y bueno, es como que al final de todo, en el día séptimo, Él estuvo completo. Es más, por ahí algunos pensadores dicen que realmente el séptimo día es como que es parte de la creación. Él creó también con una finalidad el séptimo día. O sea, Él estableció el séptimo día con una finalidad. Entonces es como una creación. Él creó el tiempo. Ustedes saben que el tiempo es una creación también. O sea, el tiempo y la materia son creación. Entonces como que también ve que el séptimo día es como una creación también, con una finalidad, para convocarnos para la cita divina, para ser de aquellos que obedecen o aquellos que no obedecen. Entonces es una creación para, como quien dice, apartar de aquellos que son y de aquellos que no son, de aquellos que son del pueblo justamente que Él ha escogido, que Él ha formado a partir de Abraham, y aquellos que no lo son justamente. Bien, entonces la esencia divina del Eterno es dar, trabajar, servir, y aquí Él estuvo completo habiendo desplegado la totalidad de sus recursos. Toda su obra, y acá aparece una palabra que ha dado pie a muchas interpretaciones en el mundo rabínico justamente. La palabra melajá, que de ahí aparece melachtó, justamente dice, esta palabra que está puesta acá, ahí, melachtó, ¿no? Melachtó. Esa palabra que está allí es la palabra que viene de la raíz melajá, bueno, no la he puesto acá, pero bueno, que sería melajá, solamente. Entonces, porque en el hebreo se forman justamente, en una sola palabra, se forman, no como nosotros decimos, 2 o 3 palabras para decir justamente algo. Nosotros acá en el hebreo con una sola palabra dice todo. Entonces, toda su obra está puesto acá. En vez de decir 3 palabras, toda su obra, acá esta parte final le está diciendo que es la obra completa es toda su obra. Entonces, volviendo, una de las palabras más controversiales de toda la Biblia
la palabra esta, melajá, que es obra. ¿Qué es obra? De la cual se derivan las 39 leyes rabínicas del Shabbat. Entonces, ustedes sabían que en la comunidad ortodoxa, nuestros hermanos queridos y amados justamente de Judá, ellos establecen 39 leyes para el Shabbat, las cuales no son bíblicas, entendamos. O sea, ellos la establecen como una, digamos, como un cerco para poder transitar justamente, no transgrediendo, según su postura, lo que está para el Shabbat. Entonces, desde esa palabra justamente de melajá, establecieron justamente 39 leyes rabínicas. Por ahí van a encontrar de que no se puede encender una luz, que no se puede pulsar un pulsador, que no se puede, qué sé yo, hay muchísimas manejas. Bueno, sí, manejar plata está más relacionado también porque no vas a comprar ni vender, también está más cerca, pero hay muchas cosas que realmente, bueno, queda a criterio de cada uno de si realmente digamos, le viene bien adaptarse o digamos sumar esas leyes a su vida, bienvenido, pero realmente no son bíblicas, entendamos esa parte, no son bíblicas. O sea, si es más, en Israel hay ascensores en los edificios para Shabbat. O sea, el ascensor del Shabbat se usa en Shabbat nada más. ¿Por qué? Porque como no puedes pulsar un botón para poner voy al piso 2 o al piso 3, porque estarías transgrediendo una de esas leyes rabínicas, entonces han hecho ascensores que se paran en cada piso. O sea, que vos subís y vas parando en cada piso. Entonces no, directamente no tenés que pulsar ningún botón, porque si no transgredirías estas leyes. Pero entendamos, no son leyes bíblicas, son leyes rabínicas. Por eso cuando uno está en Israel, por supuesto que por ahí tenés que respetar lo que de alguna manera está ese pueblo haciendo, ¿no es cierto? Pero más allá de eso entendamos que hay cosas que no son bíblicas, ¿no es cierto? Como hay cosas que sí son bíblicas, la cual tenemos que adoptar y hacer. Bien, esta palabra, la palabra melajá, es la que dio origen a todas estas 39 leyes rabínicas del Shabbat, las cuales causaron mucho conflicto en la época de Yeshua. Porque Yeshua, ¿cuál fue el problema de Yeshua con los escribas, con los fariseos? Es por la ley, como dicen los cristianos, por la ley que es escrita, donde Yeshua sabemos que él no transgredió nada de lo que está en la Torá ni en lo que está en los profetas escritos, nada transgredió. Es más, está escrito por Mateo justamente en el capítulo 5, en el versículo 17, lo dice clarísimo, que no es venido a abrogar, a cancelar, a transgredir nada de lo que escrito está de la Torá, de Moshe, ¿no es cierto?, ni los profetas. Entonces, evidentemente que lo que él tenía el problema con los fariseos o con los escribas o con los doctores de la ley en ese tiempo, era con estas cosas, con las leyes rabínicas, con las leyes de hombres, justamente. Todo ese problema era ocasionado con ellos y se ocasionaba así como un tiraflojo, que preguntas van, preguntas vienen. Eso está en los hechos, en los libros de los hechos, en los libros justamente de los evangelios. Y por ahí lo malinterpretan, el de las comunidades justamente cristianas sobre todo, dicen, ¿no veis que acá Yeshua transgredió el Shabbat? No, él nunca transgredió el Shabbat. Él transgredió algunas leyes rabínicas de estas 39 que estaban establecidas por los rabinos. Es más, él les confrontaba y les decía, ¿no hacen ustedes esto transgrediendo la Torá y vienen a darle pesada carga a estos? Él los confrontaba. Ese era el problema de Yeshua. No era si transgredía o no transgredía el Shabbat o la ley. Era la confrontación a las leyes rabínicas, a las leyes de los hombres. Ese es el concepto. De eso tengamos presente eso claramente, muy presente, de que realmente lo que hoy día muchos dicen que Yeshua transgredió el Shabbat. Mentira, Yeshua no transgredió ningún Shabbat. Es el primero que estaba en cada Shabbat, como dice la Escritura, como era de costumbre, más que de costumbre, como era el mandato divino. O sea, ¿cómo iba a estar en otro día? ¿O se imaginan a Yeshua en un domingo? ¿Haciendo qué? Si la convocatoria sabía muy bien que es el Shabbat. Es imposible. O sea, por eso justamente que él en Shabbat, en sinagoga en sinagoga, el lugar donde estaba justamente, haciendo qué? Leyendo Torah, leyendo profetas, hablando de Torah, hablando de profetas, ¿no es cierto?, hablando de la palabra. Eso es lo importante. Esta palabra aparece aquí por primera vez, la palabra melajá, ¿no es cierto?, o toda su obra, como es el caso, melajot, melaktó,
Esta palabra aparece aquí por primera vez, de manera que la analizaremos en su raíz esencial para que después podamos entender de qué hay que reposar el día séptimo. Que eso es lo interesante, que nosotros mismos podamos decir, bien, ¿y de qué vamos a reposar? Muchos nos han encontrado que dicen, yo me acuerdo con algunas personas, dicen, yo respeto el Shabbat, porque dice que reposar, yo reposo todo el día, me dicen. Pero no lea claramente de quién es el reposo. Es el reposo para Yahweh, es el reposo de Yahweh, no es el reposo del hombre, es el reposo de Yahweh. Entonces cuando nosotros estamos reposando para Él, no reposando para nosotros. O sea, cuando nosotros descansamos y nos echamos a dormir todo el día, nos echamos la burra, como decimos acá en Mendoza, entonces ¿qué hacemos? Para nosotros, no para Yahweh. Esa es la diferencia. Bien, para que después podamos entender de qué hay que reposar en este día séptimo. Bueno, analizando la palabra melajá. Vamos todos juntos a leer Éxodo. Vamos todos juntos. Yo voy a leer despacito y ustedes me acompañan y lo leen fuerte para que se escuche en la grabación. Vamos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. ¿Se dan cuenta? Y ahora el relato este que está en el Éxodo, ¿qué pasa? Al principio Yahweh, Elohim, el Creador, Él mostró el modelo, dice, en 6 días hizo todo y reposó, ya vimos la palabra reposó, en ese día séptimo. Después lo escribe, porque ya en el Éxodo ahora está escrito, pero él lo puso primeramente y lo estableció como unas normas, como un establecimiento, como un pacto, como una cita. Acá ya está escrito y dice, como un mandato, es una ley, es una instrucción, ¿no es cierto? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Habíamos visto lo que es la palabra obra, melajá, melajot. Mas el séptimo día, ¿hoy qué día es? Sábado, dice, pero es el séptimo día. ¿Primer día cuando empieza? Con el domingo. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, hoy día. Que se le puso un nombre que deriva de la palabra Shabbat, de séptimo justamente, pero es el día de reposo. El Shabbat y justamente es la palabra también de reposo también. Por eso ahí sale la palabra que no es sábado, sábado viene de Saturno, no es distinto. Pareciera que dijeron, sábado viene de Shabbat, no, sábado viene de Saturno. Shabbat es reposo, Shabbat no, es otra cosa, es distinto. Por eso que el Shabbat o Shabbat es el reposo para Yahweh. Y el sábado es de Saturno, es distinta la situación. Bien, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Yahweh. Dice acá, lo leemos todos juntos, que dice, todos juntos, más el séptimo día es, fuerte, reposo para Yahweh. Reposo para el hombre, está clarito, reposo para el Yahweh. Entonces aquel que dice yo hago reposo no es lo correcto, yo descanso en Shabbat no es lo correcto, porque tiene que ser reposo para Yahweh, tú Elohim, tú Dios, como muchos dicen, es reposo para Dios. No hagas en él, en el Shabbat, en el séptimo día, obra alguna. ¿Quién? Nosotros, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, o sea, el empleado. Lamentablemente encontramos muchos en la comunidad, y eso lo hemos vivido algunos que hemos estado en Israel, y acá mismo también, hay comunidades justamente de los hermanos judíos, donde ellos no trabajan en Shabbat, pero dejan el negocio abierto con un empleado. Entonces, acá ¿qué dice? Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, en este caso, porque bueno, antes se usaba el animal para arar, para trabajar, ¿no es cierto? Bueno, hoy día podremos decir ni tu vehículo, ni tu vehículo de transporte. Es decir, vos tenés una flota de camiones y resulta que trabajás en Shabbat. Acá en Argentina hay poderosos judíos que tienen flota de camiones. Sin embargo, los empleados trabajan. Claro, porque dice que ellos son goy, ellos no son, no están bajo el pacto. Pero acá dice la palabra que ni tu siervo ni tu criada. Es para todos, para todos. Entonces realmente eso es así, alcanza para todos. Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Nosotros podemos decir, eso es para los judíos, dicen algunos, en el ambiente cristiano. Y acá ¿qué dice? El extranjero, si queremos decir, si el que no son judíos dice, yo no soy judío,
Ah, ok, pero acá te alcanza esto. Dice, ni tu extranjero, ¿sos extranjero? Ok, soy extranjero, yo no soy judío, soy extranjero. Ah, bueno, acá está, acá también dice, ni tu extranjero. Entonces tampoco tiene que trabajar el que dice Goin, el extranjero, el que dice no soy judío. Tampoco, porque alcanza para todos. O sea, está clarita la palabra, la Biblia lo dice claramente. Es para todo el descanso del Shabbat, justamente, el día. Realmente el mundo entero tendría que ser justamente, debería detenerse de su actividad completa, todo. Y no tendríamos tantos problemas que hoy día que le tocó trabajar, bueno, que tuvo que cumplir con... Lógicamente que hay excepciones, porque hay un médico, por ejemplo, que tiene que salvar una vida, tiene que hacer una atención de guardia. Bueno, la vida tiene prioridad por sobre las cosas. Ahí son excepciones que de alguna manera, porque la vida es por sobre todas las cosas. Pero no estamos hablando, por eso estamos hablando, analizando anterior, la palabra esa justamente que tenía que ver con obra, malajá, malajot. Entonces, quiere decir que una cosa es la obra y otra cosa es, por ejemplo, alguien que está haciendo la función de salvar una vida. O un rol especial de cuidar, por ejemplo, un soldado que está cuidando una frontera, está cuidando, son cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de esta cuestión de crear, de hacer, de formar, de hacer algo, ¿no? Ciertamente en un Shabbat, para bien propio, ¿no es cierto? Bien, Éxodo 20 lo habíamos leído, acá está en hebreo, lo vamos a pasar por alto esta parte. Sí, vamos a leer esta parte que relacionábamos melajá, ahí lo hemos vuelto a poner justamente, que hay otra vez la palabra melajá. Hemos vuelto a poner las raíces, literalmente servir, trabajar para completar algo. Esa es la palabra melajá. Entonces, ya lo hemos visto, lo comentamos, y en el palio hebreo teníamos justamente la lamed, que era ese bastón justamente, y la alef junto con la kaf, la palma abierta, sometimiento de voluntad. De modo que estas tres letras juntas, justamente, la lamed, la alef y la kaf, o al revés, sí también, lamed, se lee de derecha a izquierda, así que la lamed, que está acá, ¿no es cierto?, el bastón, la alef, que es la cabeza de toro, la fortaleza, la fuerza, y la kaf, que es la manito, esta que está acá, ¿eh? Que en hebreo moderno se escribe así. Bueno, en la junta, las tres justamente, de modo que estas tres letras juntas implican el sometimiento de nuestra fuerza o voluntad hacia alguien. De allí justamente el significado de trabajo, o esclavitud inclusive, que tiene relación. Entonces, las tres juntas, fíjense, implica sometimiento de nuestra fuerza o voluntad hacia alguien. Cuando uno está trabajando, evidentemente está sometido a la voluntad del patrón, evidentemente. Anteriormente, cuando existía la esclavitud, también había un sometimiento de alguien justamente al amo, al señor, al Adón justamente. Y bueno, hoy día, por decir, no existe la esclavitud, pero en cierta manera también existe la esclavitud. O sea, porque somos esclavos justamente, como dice muchas veces, del trabajo. ¿O no? ¿A quién le gusta trabajar? O sea, digamos, es lo necesario para provisión, digamos, una manera, y debemos saber de que el trabajo tiene que ser de alguna manera así, ameno, para que se rinda. Pero no es que de alguna manera, voy yo contento a trabajar, es decir, hay un cumplimiento. ¿Cuántos vamos por ahí cansados, trasnochados? Y bueno, tenés que ir igual, porque es parte de lo que el Señor nos ha establecido para provisión, ¿no es cierto? Pero eso justamente la relación sometimiento, de allí la palabra esta justamente melajá, es del hebreo. Estamos viendo las tres raíces, estamos viendo que el sometimiento, asunto de nuestra fuerza o de nuestra voluntad a algo o a alguien. Eso justamente es la palabra melajá. Lógicamente, hay una cuestión, hay consecuencias. Te ganarás el pan de cada día con sudor de tu frente, como nos dice la hermana. Exactamente, exactamente. Bien, esto es lo que estamos avanzando, vamos entendiendo palabras que están puestas allí, que esta palabra melajá o melachtot, como apareció al principio, tiene esta raíz. Entonces, es el sometimiento de nuestra fuerza o voluntad hacia alguien, y tiene que ver con las obras. Por eso es que es importante lo que estamos trayendo esto, para decir, a ver, ¿qué cosa se puede o no se puede hacer en Shabbat? Entonces, tenemos que acordarnos de esto, que es obra, que es sometimiento de la fuerza o voluntad hacia algo o a alguien. Esto es importante que la vayan teniendo presente. De manera interesante, las palabras melech, malach, shaliach,
todas tienen la misma raíz, todas tienen la mem, la lamet, justamente la kaf, todas tienen la misma raíz que la anterior, tienen la misma raíz que la palabra melajá, lo cual implica servir. Por eso el que quiere ser grande debe servir a los demás. Por eso eso es interesante, justamente las raíces del hebreo, en la palabra rey, ¿no es cierto? Malach, o malach, enviado, justamente, shaliach, también. Todos tienen las mismas raíces. Las raíces son las tres palabras, las tres letritas que forman la palabra, justamente. Por eso que el rey, más allá que uno se creía que, o cree que el rey le servían, pero el rey, la palabra original rey es servir, porque el puesto que está es para servir, para ordenar, para preocuparse por esa nación, o pueblo, lo que sea. Tiene la raíz esta, de servicio, más que le sirvan. Que bueno, se ha cambiado la palabra, porque uno se imagina el rey y claro, el que está sentado y lo están abanicando, ¿viste? Pero no es esa, es servir. Esa es la palabra justamente que viene, tienen todas las mismas raíces. Melech, Malach, que es ángel justamente, mensajero, shaliach, apóstol. Bien, el que quiere ser grande es servir a los demás. Y esto es una ley divina. O sea, nadie que quiera ser servido va a ser grande. O sea, si quieres llegar a algo más, tenés que servir. Eso. Y hay algo que yo siempre digo: si no sirves, no sirves. Parece redundante. O sea, si no servimos, no servimos. ¿Se entiende? El servicio a alguien está si servimos o no servimos. Es importante esto, justamente. Entonces, y tiene que ser de corazón, o sea, el servicio. Por eso muchas veces dicen: oh, vos, pero siempre estás dando. El servicio. El Señor te va a poner, el Señor te va a dar lo que des, Él te va a devolver 100 por 1, y así es. Y no se hace por esperando devolución, sino no tiene que ser trueque, justamente. Está esto: si servimos, servimos. Servimos para Elohim. Si servimos a los demás, servimos para Elohim. Esa es la clave de todo, justamente. Es muy importante esto. Bueno, análisis de la palabra Shabbat. Bien, vamos entrando en clima ahora recién. Séptimo, Shabi, que ahí viene justamente lo que decíamos, que ese nombre que se le dio al Shabbat viene de la raíz de séptimo día. Ustedes saben que los días no tienen nombre. ¿Los nombres quién los puso? El hombre los puso. Le puso el lunes, el martes, la luna, el planeta Marte, el planeta Júpiter, el jueves, y así todo, Venus, viernes, todos los sábados, Saturno. El hombre le puso nombres. Pero en realidad originalmente decía el primer día. Es más, los brasileros, el portugués, mejor dicho, ¿cómo le dicen? El primera fale, la segunda fale, o sea, día, es decir, le dicen la primera fale, segunda fale, algo así le dicen en portugués. ¿Hay alguien que sepa portugués acá? Pero le dicen así me corrige, porque no lo estoy diciendo bien, pero sé que algo así, dice la primera, algo así como fale, el día, primer día, segundo día, tercer día, así dicen los brasileños, cuando no le dicen el día martes, le dicen el tercer fale, o sea, no hablan, no dicen, eso, usan el nombre original. Muy lindo, me gustó esto cuando ellos les decían: ¿y por qué? Dicen: qué bien, así es, bíblicamente es así. No, los nombres que nosotros usamos y que, bueno, gran parte de la humanidad usa, son nombres que puso de acorde a un calendario, lamentablemente, que tiene que ver con cosas más bien pagadas, cosas de la astrología, digamos, de los planetas y demás. Bien, séptimo, Shebi, o reposo, justamente. Estas dos palabras tienen dos letras hebreas comunes como raíz. Acuérdense que siempre lo que estamos analizando del hebreo, del paleo hebreo, son dos raíces del paleo hebreo. Y este Shebi, justamente, tiene dos raíces, que es la palabra Shim, que está acá, y la palabra Bet. La palabra Shim, ¿no es cierto? Y la palabra Bet. Bet, acá está bien lo que decíamos, la casita, ¿se acuerdan? La casita, morada, justamente, donde tenemos la parte de las mujeres y la parte de los hombres, ¿no es cierto? Este es el plano de una casa. Este es el símbolo que se usaba en principio para simbolizar la palabra Bet, donde salía justamente Benei, ¿se acuerdan? De hijo, bueno, todo esto, Shin, como si fueran dos dientes de un conejo. Bien, vamos viendo qué simbolismo los quiere transmitir esta Shin. Representa los dientes y la Bet de la casa, de modo que ambas implican una sonrisa en la casa. ¿Cómo es el idioma simbólico de las letras, de las palabras en paleo hebreo? Entonces la junta, digamos, como el conejito que se ríe en la casa, la Shin, una sonrisa en casa. La relación a la celebración que se daba en aquella época, cuando la cosecha y la comida estaban listas o completas, y se daba gracias a Elohim después de un arduo trabajo. Es decir, anteriormente, ahora podemos asimilarlo también, era una comunidad agrícola,
todas las comunidades, justamente porque comían de lo que labraban, o sea, cosechaban lo que habían labrado, o sea que concluían, ¿no es cierto?, la semana habiendo labrado, habiendo sembrado, pero también estaban cosechando. Entonces se sentaban a la mesa ya con regocijo, con reposo, con agradecimiento, porque realmente habían concluido la semana y se sentaban a disfrutar. Por eso que es importante esta parte, es como una sonrisa, como diciendo, ya, qué lindo, ya estoy en reposo, ya no estoy trabajando, estoy reposando, pero reposando para Yahweh, ¿no? Dice así, una sonrisa en casa, una relación de celebración que se daba en aquella época cuando la cosecha y la comida estaban listas o completas y se daba gracias a Elohim después de un arduo trabajo. Incluso el verbo sentarse, la Shebet, fíjense que Dios me ha venido repitiendo mucho en estos tiempos, últimos tiempos, lo que era el Shabbat, de lo que trataba el Shabbat. Era en base al Shebet, estamos sentados a escuchar, a leer, sobre todo a leer de su palabra. Eso era justamente el verbo le Shebet, justamente que es sentarse, viene de la misma raíz, también tiene la misma raíz, lo cual implica lo que se hace después de trabajar, sentarse, a comer. ¿Y ahora qué estamos comiendo? De su palabra, del alimento espiritual, del entendimiento de lo que Él nos deja. ¿O se creen que no es importante el conocer de que Él estableció el Shabbat, por ejemplo? Qué importante que Él estableció su cita, que conozcamos que Él establece su cita en el séptimo día llamado de Shabbat, justamente, y que sepamos que es la cita que el hombre cambió por otro día. Entonces es importante sentarse, le Shabbat, a escuchar palabra divina, a entender de que hay algo escrito que Él nos dice claramente de que debemos de apartar este séptimo día. Le Shevet, sentarse, viene de la misma raíz, todo tiene la misma raíz. O sea, fíjense que entonces tiene que ver con esto, de sentarse con agradecimiento, con gratitud, con sonrisa, porque hemos reposado del resto de la semana, estamos el día en Shabbat. Bien, el Shabbat es para Él, ya lo habíamos dicho. El Shabbat no es que, digamos, el Shabbat fue creado como consecuencia justamente, o para beneficio del hombre en realidad. Así que la profundidad del Shabbat se encuentra en el reconocimiento de que todos los recursos para nuestro sostenimiento fueron creados por Elohim, por tanto hay que hacer fiesta para agradecerle. Eso es lo importante, es decir, el Shabbat es como una conclusión de decir, Él creó todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Nos da la vida, ¿no es cierto? La Jai, por la Jai, por la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos vida porque nos merecemos. Por su misericordia, por las misericordias de Yeshua, es que tenemos vida, que podemos levantar nuestras manos, que podemos ver, que podemos sentir, que podemos oler, que podemos palpar con las manos, que podemos caminar, que podemos pensar, que podemos soñar, que podemos todo lo que podemos hacer con nuestros 5 sentidos, justamente no es porque nos las merezcamos, sino porque es un regalo divino, es de ese don divino que el Señor nos ha dado. Entonces el Shabbat es parte de eso, del agradecimiento, el reconocimiento de que todos los recursos para nuestro sostenimiento fueron creados por Elohim, por tanto hay que hacer fiesta para agradecerle. El Shabbat es para Él, lo cual Él mismo instituye como ley más adelante en Éxodo 20:10. ¿Se acuerda que el mismo Yeshua también lo dice? Dice, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, justamente, para que el hombre pueda agradecerle, para que el hombre pueda alabarle, para que el hombre pueda reconocerle en todo, justamente. Dice, ya que el principio de la decadencia humana comienza con la falta de gratitud. Eso es muy importante, tendré que haberlo subrayado. El principio de la decadencia humana comienza con la falta de gratitud, en todas las áreas. El que no es agradecido, ahí comienza la decadencia humana. Por todo tenemos que ser agradecidos, por aquel que viene y hace algo, aquel que nos dio algo, aquel que nos proveyó, aquel que nos da la vida, aquel que todas las cosas, todo comienza con la decadencia, con la falta de agradecimiento. Es decir, necesitamos el Shabbat para reconocer quién es el creador y sustentador de nuestra vida. Vamos a leer todos juntos, acompáñenme y lo leemos todos juntos, Romanos 1, 20 al 21. Vamos todos juntos, yo lo leo como de base, pero ustedes me ayudan a leerlo fuerte. Vamos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense en esta parte que importante el versículo 21, que la carta de Pablo, Shaul, justamente le escribe a los romanos allá, a ese pueblo que también estaba, dice, pues habiendo conocido a Elohim, porque el pueblo que estaba allá justamente conocía del Elohim viviente, dice, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que aconteció, eso es lo que pasó, justamente. Entonces, ahí nos damos cuenta qué importante que es el Shabbat para agradecer. ¿Qué hacemos cuando empezamos ese Shabbat con lo mejor? Bueno, el que tiene posibilidad de más cosas en la mesa, al alcance de cada uno. Eso no está establecido qué vamos a poner sobre la mesa. Ponemos lo mejor. El parámetro de qué es lo mejor para cada familia, y bueno, es distinto para cada lugar, pero es lo mejor de cada uno, lo mejor de lo que proveemos, de lo que nos ha provisto. Por eso es que es tan importante apartar ese día Shabbat con lo mejor. Muchos por ahí dicen, pero es un día más, y yo a veces también con la misma familia hemos por ahí hablado de este tema. Es importante separarlo del día distinto, de los otros días, hacerlo distinto, hacerlo mejor. Por ahí conversaba justamente con mis hijos al principio, cuando comenzaron mi hija que están ahora afuera, entonces decíamos, yo por ahí hacían una comida que, bueno, no es normal para cada Shabbat. Entonces yo les decía, qué hermoso que si es como decíamos al principio, la calá con la reina. ¿Cómo se trata? De lo mejor. Entonces tenemos que ver que es lo mejor para ese día. Lo mejor es lo mejor para cada uno, no es que sea lo mejor del mundo, es lo mejor de cada uno. Eso es lo importante justamente, que tengamos esa prioridad de cada uno poner lo mejor para el comienzo del Shabbat, o para el Shabbat entero, ¿no? Bien, vamos, dice, si nuestra comida y todos los recursos para nuestro sostenimiento son obra de la casualidad, o un accidente cósmico, como muchos dicen por ahí, o aún peor, pensamos que es gracias a nuestro propio esfuerzo, entonces nunca tendremos la motivación para guardar el día de reposo, ya que jamás tendremos la necesidad de agradecerle. Yo me he encontrado con personas, ¿no?, en el ambiente profesional, lamentablemente, como que, claro, son ingenieros o quizá por ahí algunos otros que son médicos, y claro, porque creen que ser profesionales les da, sí, les puede dar a lo mejor un mejor pasar en el transcurso de su estadía, pero no es la esencia. Por eso que el Shabbat es el reconocer que todo lo que viene de Él y no es de mano propia, o porque yo soy esto, yo soy lo otro, o porque tengo esto, o porque tengo lo otro, o por si no son profesionales y tienen recursos económicos por distintos modos. Y no es que el dinero sea malo, lo malo es lo que se envanece con el dinero. Si la persona le agrada, le da la gloria a Elohim por lo que le da, sabiendo que lo que le proviene no es por sus modos propios, no es porque yo como muchos dicen, yo me la he hecho, ¿cómo es que dice? Me la he, o sea, como que me la gané, me la hizo, o sea, que lo que tiene es porque se lo merece. Y realmente están totalmente equivocados. Totalmente equivocados, sin dar una mesa y no dan gracias porque lo que están comiendo es porque se lo ganaron, cuando realmente es por provisión divina el que tenemos medios para primero poder comer, segundo porque nos ha provisto, porque nos ha provisto el trabajo, porque nos ha provisto la posibilidad de estudiar y quizás que alguien sea profesional, o que le ha provisto la posibilidad de recibir, qué sé yo, una herencia y tengan un buen pasar, pero es de alguna manera provisión divina. No es por modus propio. Eso no quiere decir que no trabajemos. Lógicamente tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer las cosas y saber que eso nos va a dar beneficio en el pasar diario, pero saber de que en cada Shabbat paramos, en cada Shabbat nos detenemos, en cada Shabbat le damos gracias. Por eso justamente, como decíamos en la lámina anterior, decíamos que el Shabbat fue creado justamente, hecho por causa del hombre, como decía justamente Yeshua mismo. El Shabbat fue hecho por causa del hombre, justamente. Bien, la palabra completa, Shabbat, en hebreo acá está escrita, justamente,
en esas tres raíces que están conformando. Tres raíces forman la palabra Shabbat, que ya hemos visto recién, la Shim, justamente la Bet y la Tav. Fíjense qué importante, la Shim tiene esta forma justamente de los dos dientes del conejo, la Bet de la casa y la Tav, la marca. Fíjense qué importante, ya les va dando una idea de lo que se está simbolizando. En paleohebreo tiene las dos letras cuyo significado ya vimos, más la tercera letra que es la Tav, y que representa una señal, de manera que la palabra completa en paleohebreo está representada por esta figura que hemos puesto aquí. Dice, de esta manera podemos entender por qué el Shabbat implica la señal del pacto con Yahweh y la prueba de quién es su pueblo verdadero, quién le sirve a él y quién le sirve a alguien más. No solo hay dos opciones. Esto es muy importante. Acá en la misma palabra Shabbat está la marca que se ha establecido para aquellos del pueblo, de la casa, justamente, que le agradan a Yahweh. La misma palabra Shabbat lo está diciendo, que es la marca, ¿no es cierto?, de aquellos que le agradan a Yahweh. Entonces, así como muchos dicen que en su tiempo va a haber una marca justamente de la bestia, también hay una señal de aquellos que son marcados para agradarle a Yahweh. Entonces, volvemos a concluir. ¿El Shabbat es o no es una señal, una ot, una marca? Está en su propio nombre, acá está marcado. Y no es de los judíos, vuelvo a repetir, está desde la creación. Después, cuando se estableció por ley, por normativa, ya en los mandamientos, justamente, ese tercer mandamiento claramente lo está estableciendo allí sin posibilidad, justamente. Acuérdate del Shabbat, justamente. En ese mandamiento lo está recalcando, que nos acordemos de la marca que él estableció justamente para aquellos que caminemos bajo las instrucciones divinas. Entonces, en su tiempo va a haber situaciones, ¿no es cierto?, en cual va a haber personas que van a ser guiados por otra marca. El domingo es otra marca. Si uno se puede analizar, o sea, ustedes saben que había en su tiempo, se usaba, el rey justamente tenía un anillo, que era el anillo que tenía en la parte superior ¿cómo se dice? Un sello, digamos así. Y el sello del rey se usaba para sellar los edictos, todos los edictos. Es más, hasta el Papa también tenía justamente un sello papal, justamente. Entonces, el rey establecía su marca, decía, esto es genuino, y ponían allí, no sé cómo era, un lingote de algo, marcaban el sello. Por eso es que el anillo se lo dio a Yosef, el anillo del rey, del Paró, que se llama justamente, se lo dio a Yosef justamente, y él se le delegó, porque ahí está la palabra también, enviado, justamente, con los atributos del rey, del Paró, justamente del faraón, se dio el anillo, y José, en ese caso, marcaba y sellaba los edictos del faraón como si fuera el faraón mismo. Eso también es una referencia a Yeshua mismo como mensajero, como enviado del Padre, justamente, de Yahweh. Entonces, esto mismo, el Shabbat, justamente es la señal, es la marca del rey, de nuestro rey, de Yeshua, de Yahweh. Es la marca. Entonces, si alguien sigue la marca de otro rey, que no es Yahweh, que no es Yeshua, ¿de quién puede ser entonces? Eso lo dejo también en sus manos. Realmente, ¿de a quién están siguiendo aquellos que siguen la marca del domingo, del cambio del Shabbat? Si no es Dios, ¿a quién siguen entonces? Si no es Yahweh, si no es Yahshua, ¿cómo son engañados? Porque dicen, no, porque, y empiezan a poner planteamientos humanos, porque esto, porque el otro, porque resucitó, porque esto, porque aquello. Sin embargo, la palabra sencilla dice claramente, Él lo estableció como que es el séptimo día, justamente, el Shevi, justamente es ese día que Él establece como pacto, como marca, como señal, como cita para Él, y de reposo para Él, justamente. Bien, de esta manera podemos entender por qué el Shabbat implica la señal del pacto de Yahweh con Yahweh, y la prueba de quién es su pueblo verdadero, quién le sirve a Él y quién le sirve a alguien más. Solo hay dos opciones. Esto es clarito, ¿no?
Acá no hay opciones intermedias. Es decir, bueno, menos, hago un poco el Shabbat, hago un poco el domingo. Acá, o le servís a esta marca que estamos viendo, que es la marca divina, o le servimos a otro dueño, a otro señor. Es duro, pero es así. O le servimos a Yahweh, o le servimos a otro dueño. Lamentablemente el que escuche esta grabación tiene un problema, un serio problema si lo está escuchando, un serio problema. ¿Por qué? Porque a partir de ahora va a entender de que si sigue los mandamientos humanos con esas marcas que ha establecido el hombre, está siguiendo a otro señor, a otro Adón, que no es Yahweh, que no es Yeshua, Yeshua justamente estableció que el Shabbat fue creado por causa del hombre. Así que realmente tengan presente esto. En su misma palabra de esencia de Shabbat lo dice justamente. Bien, seguimos a otro punto. Vamos todos juntos a leer Éxodo 31, 16 y 17. Todos juntos, por favor. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Otra confirmación justamente que aparece aquí. ¿Por tiempo determinado? No, es por pacto perpetuo, por todas las generaciones. Señal, ahí te aparece otra vez la palabra que vimos al principio de todos los estudios de paleohebreo que empezamos a ver, es la palabra ot. Acá está, señal, ot. ¿Se acuerdan que era importantísimo también esta palabra? Donde está la palabra tab, que es marca justamente, el creador, que engancha, o sea, el creador, que es la palabra tab, Aleph, justamente, que es la cabecita de toro, enganchado a la cruz. O sea, el medio por el cual la señal nos engancha con el Creador, justamente. Allí tenemos la señal. ¿Y quién estuvo en esa cruz, en esa marca, justamente? Nuestro Yahshua Hamashiach. Es para siempre entre mí y los hijos, decía la señal, que es para siempre. Entre mí, Yahweh hablando, ¿no? Y los hijos de Israel. Porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Vamos todos juntos a Hebreos 4. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Acá está hablando el apóstol también a la carta a los hebreos, el apóstol Rab Shaul, en la carta a los hebreos, y le dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea que realmente hay un esfuerzo justamente de que debemos de entrar en ese reposo, en ese estar, en ese sentarse, ¿no? Bien, Marcos 2, 28, todos juntos. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Acá está expresado sábado porque está tomado tal cual de la Reina Valera. Pero ¿qué es lo que está diciendo? El hombre es Adón incluso, el Hijo del Hombre, perdón, ¿no? El Hijo del Hombre es al Señor o Adón incluso del sábado, Señor del Shabbat. Señor del Shabbat. Es importante este texto justamente. El Hijo del Hombre es Señor incluso del Shabbat. Él es el Señor del Shabbat. Y si Él es el Señor del Shabbat, muchos dicen: yo sigo a lo que Yahweh me dice. Y el que dice: Él es el Señor del Shabbat. Entonces, si está siguiendo a otro día que no es el Señor del Shabbat, ¿a quién está siguiendo? A los hombres, nuevamente, a los hombres. Tengan presente eso. El domingo es creación de los hombres. Es creación de una mente que quiso oponerse a lo divino, oponerse a lo que Dios había establecido. Establecieron como contraparte, estaba puesto lo que el Señor establecía, el Shabbat. ¿Qué es lo que estableció el hombre? El domingo, primer día. ¿Adoración a quién? Al sol. Qué casualidad, ¿no? Es la casualidad que, mira, casualmente es adoración al sol. No era casualidad, es causalidad. Como era adoración al sol, impusieron ese día de adoración al sol como día de adoración del Señor. ¿Qué Señor? El sol. Porque les daba muchas cosas, porque sin sol, lógicamente, hay muchas cosas que no se dan, no hay vida. Pero eso no es que sea Él el Señor. El Señor es el Creador, y Él estableció el Shabbat.
Entonces, los que pusieron el domingo, Sunday en inglés, los que saben inglés saben que Sunday es, ¿qué es? Día del sol. Sunday, día del sol, day sun. Entonces, Sunday lo está diciendo día del sol. Entonces quiere decir que el que cambió el Shabbat, que la ordenanza divina, por el día del ese otro Señor, justamente del sol, ¿a quién siguen? Volvemos otra vez lo mismo. ¿A quién están siguiendo? ¿Cuál es la marca? Del otro Señor. Lamentablemente es así. De manera que si alguien dice que Yahshua es su Señor, ¿podría transgredir el Shabbat? Muchos dicen, Yahshua es mi Señor. Y acá lo dice claramente el Marco. Dice que el Hijo del Hombre es Yahshua, e incluso es el Señor del Shabbat, el Señor del sábado. Entonces, ¿por qué lo transgreden? No tiene explicación. O sea, hasta los mismos textos que están hablando justamente en forma personal de Yahshua los están diciendo, y sin embargo igual están cegados y siguen justamente la ordenanza del hombre reemplazando el Shabbat. Bien, como conclusión de esta parte, dice, 6 días de la semana sometemos nuestra fuerza y voluntad para servir a otros, y el 7º día nos servimos a nosotros mismos sirviéndole a Yahweh, ya que al servirle a Él nos estamos completando a nosotros mismos, estamos encontrando el sentido de la vida. Y acá está la clave. Muchos que por ahí dicen, yo no encuentro sentido a la vida. Pues ponete a hacer lo que el Señor te dice, empezás por el Shabbat y vas a encontrar el sentido de la vida. Parece algo sonso, pero es así justamente. Y la respuesta es por su misericordia. Él nos saca, nos rescata, nos libera, nos saca cadenas. En cuanto empezamos a obedecer, no hace falta esas liberaciones muchas veces, no digo que no sea necesario en algún caso particular, pero en la mayoría de las veces no hace falta toda esa exhibición de liberación y esas cosas. Simplemente el obedecer genuinamente a su palabra, somos liberados. Cuando empezamos a hacer su palabra, cuando comenzamos a transitar en su voluntad, somos liberados. Cuando alguien se predispuso a hacer su voluntad, comenzando por el Shabbat, por ejemplo, empezamos a ser liberados. La persona comienza a ser liberada. Mi vida, la vida de mi familia empezó a cambiar, empezó a ser liberada cuando empezamos a apartar el Shabbat. Huestes de maldad empezaron a desaparecer, huestes de maldad empezaron a huir y siguen huyendo, porque Shabbat tras Shabbat estamos estableciendo el pacto, el sello que Yahweh mismo ha puesto para nosotros. Y Él es nuestro escudo y fortaleza, dice así. Pero de aquellos que siguen a otro Adón, ¿será escudo y fortaleza? Él puede poner un escudo y fortaleza sobre aquellos que dicen, mi Adón es Sunda, el sol. Él le pondrá escudo y fortaleza sobre esos, aunque clamen y se lloren todo el día y se pataleen en el piso. Puede obrar misericordia, no digo que no. Pero la función, o digamos, la promesa, mejor dicho, es de que Él proveerá el escudo y fortaleza para aquellos que les son obedientes, de que les somos obedientes. Entonces, si queremos ser liberados de lo que sea, de aflicciones de las que sea, de adicciones de las que sean, de traumas, de menosprecio, de cautividad, de pecado, al cual sea, comencemos a transitar en obediencia a su palabra. Es la manera. Y esta Shabbat dentro de las primeras instrucciones justamente que Él establece, es la primera que Él pauta, que Él establece, pero también la confirma a través del pacto hecho justamente escrita en piedras de zafiro, con fuego. En esas dos veces las retribuye. La primera que son rotas por ese problema que hubo del becerro, y la segunda vez que vuelve a bajar Moshe con nuevas tablas escritas nuevamente por delante y por detrás y por el reverso, todas completas, de donde establecía este Shabbat como pacto perpetuo, como señal, como marca, como señal para que no transgredamos, y Él se encargará de aquellos que nos rodean, que quieran hacernos mal. No será por nuestras propias fuerzas, ni será por nuestros medios, ni será porque tengo el dinero del mundo, sino porque Él va a obrar poniendo escudo y fortaleza alrededor nuestro, si hacemos su voluntad. Esa es la clave. Es condicional, si hacemos su voluntad. Una palabra. Realmente hacer lo que Él nos manda en Shabbat, que es tolerar, juntarnos a leer su palabra, pero a estar totalmente, no digamos, nuestro cuerpo, acá, nuestra mente, en cualquier lado,
Tampoco, es así. Cuando nosotros estamos diciendo, y se entiende, de que estamos apartando el Shabbat para Él, es para Él. Si nuestra mente está en otra cosa, pensando en que tengo que cocinar, tengo que lavar, o tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, o estoy, qué sé yo, en cualquiera, como dicen los jóvenes, estoy volando, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién se le está apartando el Shabbat? En todo caso es para el hombre en ese caso, porque es para la propia persona. Estamos hablando de la palabra que dice que lo apartamos para Él. Esa es la clave justamente, es completo para Él. Y la manera que lo hagamos de esa forma, Él obrará completamente en todo. Entonces eso es importante, claro que sí, es así, ni más ni menos. Bien, esta es la conclusión que teníamos justamente de qué importante que es esta señal, esta marca. Vamos a entender, y estaba acá, escrita, está puesto en varios lados, o sea, lo hemos visto acá ya en el Génesis. Entonces cuando después más adelante se retribuye y dice, acordaos del Shabbat, ¿no es cierto? Bien, estamos viendo que realmente hay algo que se comenzó desde el principio. Bereshit, ¿se acuerdan qué es principio? En la creación, en el comienzo. Quiere decir que en ese Bereshit ya se estuvo estableciendo la señal, el pacto, el acuerdo que el Eterno Yahweh marca para con nosotros. Bien, avancemos un poquito más. Día séptimo, Génesis 2, del 2 al 3. ¿Qué dice? Leemos todos juntos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, bendijo acá justamente es la raíz de esta palabra. En hebreo vimos que en estudios pasados que tiene que ver con el arrodillarse, ¿se acuerda? Bueno, lo vimos en el anterior, que hay la letra justamente que vista justamente parecía un hombre de perfil arrodillado, ¿no? Reverencia. De manera que Elohim hace referencia a este día considerándolo de gran importancia. Lo bendijo justamente, lo santificó justamente. El verbo está en tiempo imperfecto o futuro, lo que implica una acción continua justamente, o sea, que lo sigue santificando. Eso es justamente la palabra que está acá puesta justamente acá en hebreo. Y después, la raíz del verbo significa preparar para una tarea especial, dedicar todos los recursos, incluso también significa prohibido en su sentido negativo, ya que todo aquello que es kadosh significa que solo puede ser usado para el servicio divino y está prohibido usarlo para otra cosa. Es interesante que esta palabra se traduce en ocasiones para sodomita o alguien consagrado a la idolatría, ya que estas personas vivían consagradas a su oficio. O sea, también esta raíz, o sea, acá, o sea, está diciendo Kadosh, esa es la palabra que estamos analizando, que es Kadosh, que significa apartado para él. Pero también habían quienes apartado para otros dioses. O sea, pues también se lo usaba justamente en algunos casos para aquellos sodomitas, para aquellos que estaban apartados, pero para otros dioses. Acá cuando nosotros hablamos, por eso es importante ver el contexto. Si nosotros dice que somos apartados, somos Kadosh, santo, la palabra Kadosh es santo, ¿saben? No es el santo que tiene la aureola como se lo ha representado en las iglesias católicas generalmente. Eso es Kadosh, apartado para Él, apartado para Yahweh, apartado para Dios. Como también habían sacerdotes que eran apartados para justamente idolatría, como los sodomitas justamente. Dice que de modo que Kadosh implica consagración total justamente a funciones o propósitos específicos y prohibición de usarlo para fines comunes o cotidianos. Por ejemplo, acá en Deuteronomio 23:17 decía, no haya ramera, ¿no es cierto?, de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, ahí está la palabra Kadosh, ¿no ves? Acá está, ¿no es cierto?, de entre los hijos de Israel. Bien, bueno, es lo que acabamos de decir justamente recién. En Ezequiel 22:26, vamos todos juntos a leerlo, léanlo ustedes fuerte, vamos, sus... No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Acá el profeta Ezequiel lamentablemente está viendo en visión algo que se estaba haciendo, lamentablemente, porque eso se estaba haciendo justamente en transgresión dentro del templo. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley
y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. O sea, entre lo kadosh y lo que es profano. Hoy día no pasa esto. Hoy día se mezclan lo santo con lo profano. Es increíble, o sea, se repite la historia, por eso dice que siempre la historia se repite. Eso estaba pasando, Ezequiel lo estaba viendo, lo que estaba aconteciendo en los tiempos que estaba instaurado el santuario, el templo, estaba construido todavía. Y dice que los sacerdotes, dice, violaron mi ley, profanaron, dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Tal cual lo que pasa hoy día, no se hace diferencia, con el fin de que alcanzar a aquellos se hace justamente cualquier cosa. Hay iglesias que en este momento están justamente casando a personas del mismo sexo. Dice iglesias gay se llama, ¿no? No hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Mezclan la palabra cuando realmente hay abominación. Y en todos los ámbitos, yo lo vuelvo a repetir, en todas las áreas, no es que quede solamente en iglesias particulares. En varias denominaciones, distintas denominaciones, están haciendo lo mismo. Hoy día ya hay una ola de que alcanza justamente, en Estados Unidos hay varias, en España me contaba también la hermana Romina que también había una iglesia que también está haciendo lo mismo. En varias partes del mundo están haciendo lo mismo. Entonces están proclamando o mezclando lo profano con lo santo justamente. Bien, Levítico 20, versículo 26, leemos todos juntos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Él está diciendo claramente que, ¿por qué debemos de ser apartados santos Kadosh? Porque Él es santo Kadosh, Yahweh es santo Kadosh justamente. Dice que los he apartado de los pueblos, porque ¿en dónde estábamos nosotros? ¿No estábamos justamente como ellos entre los pueblos? ¿No estábamos metidos en distintas denominaciones? Bueno, algunos no estaban en ninguna, pero los que sí hemos estado metidos en distintas denominaciones, Él dice que nos sacó, apartados de los pueblos, para que seáis míos, dice Yahweh, y yo soy de Él. Y le pone escudo y fortaleza alrededor mío, y le pone escudo y fortaleza alrededor de cada uno de ustedes, si realmente hacen su voluntad, si realmente seguimos su voluntad, si realmente hacemos su voluntad. Él es escudo y fortaleza alrededor nuestro justamente. Dice así en el Éxodo 31, todos juntos, y lo leemos, que no bajemos la fuerza hasta el final. Vamos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Fíjense que acá claramente se está estableciendo ya, cuando van saliendo allá de Egipto, y se le habla ahí en ese Éxodo, y dice claramente: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿De quiénes son los días? ¿De los judíos? ¿Está hablando de Yahweh? De Yahweh, dice: guardaréis mis días de reposo, son de Él, le pertenecen justamente. Él los creó, por eso digo que esa parte al final, muchos dicen que como que hizo todo lo que era hasta el Shabbat, hasta el día sexto, pero yo incluiría personalmente también el día séptimo, porque es creación con un propósito. O sea, fue creado el séptimo día también con un propósito, más que reposó, creó también. Dice: guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Vuelvo otra vez, que los aparto. Santificar es apartarlos, que los retiro, que los saco con un propósito de los pueblos que están paganos, los saco de hacer. Hemos pasado ahora ya pasamos, ya menos mal, porque si no es como que hay un aura de
tremendo, ¿no es cierto?, de opresión con estas 3 festividades paganas que hemos pasado. Entonces, todo eso requiere de ¿qué? De que seamos apartados, Kadosh. ¿Qué hicimos nosotros en esos días? Bueno, nos apartábamos para poder estar un poco más tranquilos y no sometidos justamente a todo el flechazo y cosas de esos días justamente, en donde la humanidad toda se va tras dioses paganos, tras dioses ajenos, tras voluntad de hombre, no voluntad divina. Todo lo que se hizo en estos días atrás, 25, el 31, el 6, todo eso se hizo justamente con una finalidad de agradarle a aquellos que establecieron, el hombre, que establecieron esas fechas, y no a lo que el Eterno estaba establecido. Él no estableció nunca esas fechas, lamentablemente. Al igual que, bueno, los niños, es importante por ahí que lo escuchen también, que el famoso Reyes, ¿no es cierto?, donde el 6 de enero, de alguna manera, ¿qué pasó del 6 de enero? ¿Es ahí bíblico eso en algún lado? Es una fecha más de las que establecieron las comunidades en ese tiempo para decir que Yeshua nació en ese tiempo. Es una diferencia con la del 25, lo mismo que la del 25 en definitiva, solamente que la iglesia copta justamente no aceptó el 25 y aceptó el 6. Es lo mismo, es la de, digamos, la Navidad del 6, podríamos decir. Pagana igual que la del 25, es lo mismo, es la misma fuente, la misma raíz. Entonces, lamentablemente se los embauca con engaños porque simplemente están recibiendo un regalo, cuando realmente a los niños hay que regalarles todo el año. A los niños hay que regalarles, que es lo que hablábamos. En cada fiesta que lleguemos justamente de las fiestas bíblicas, cuando comencemos el periodo de fiestas bíblicas, vamos a apartar justamente regalos para los niños, para que sepan que la provisión no es justamente de esos que decían justamente que traían reyes, regalos justamente para la fecha que no corresponde, bueno, las personas que no correspondían, porque no está establecido en ningún lado que eran esos 3 hombres que se ha dicho que son. En ningún lado está todo eso. Entonces son cosas, invenciones humanas nada más, y todo un sistema comercial que hay detrás de todo eso nada más. Entonces, lo bueno para los niños, qué bueno, porque ahora reciben regalos, pero 6 veces más, porque tenemos 7 festividades en el año, 7 fiestas. Entonces van a poder recibir 7 regalos, o por lo menos 6, porque bueno, hay una que no tiene nada que ver con esa parte, pero por lo menos 6 veces al año van a recibir regalos. Y eso es bueno que lo alimentemos de esa manera, sustituyamos, no le saquemos reyes, evidentemente que sustituyamos en el sentido, porque ellos reciben regalos, ellos se sienten bien con cosas que les dan, ¿viste? Y ahora eso y tienen que entenderlo, van a entender de esa manera, se sustituye, eso es importante, pero tenemos que hacer, nosotros tenemos que preocuparnos en cada festividad, darle regalo a los niños, explicarles justamente por qué vienen esos regalos, qué fiestas son, y que ellos vayan entendiendo, qué lindo, esto, tan fiesta, qué hermoso, y ellos van a saber, vamos a recibir regalos, sí, vamos a recibir regalos, bueno, qué bueno, entonces van a estar esperando la festividad y no los reyes que pasan, toda la historia, el verso que le meten y todo el sistema que hay detrás de todo eso, ¿no? Lamentablemente eso condena al hombre. Por eso que hablábamos justamente de lo que son ataduras justamente, de engaño, lamentablemente. Nadie se cuestiona, casi a nivel mundial, podríamos decir, en las iglesias, ¿de dónde viene el 6 de enero? Me he ido por las ramas, no tiene nada que ver con esto, pero no importa, hago un paréntesis. ¿De dónde viene el 6 de enero? ¿Dónde establecieron? Bíblicamente hay algo, hay un vestigio, algo. Entonces nadie le podría responder. Si algún niño pregunta algo al respecto, no va a poder responderle nada. Entonces nosotros tenemos que saber responderle de dónde va a venir todos estos engaños, todas estas situaciones que están sometidos justamente los niños. Bien, sigamos. Shabbat y Nafash, justamente habíamos terminado allí. Nafash, esto venía de lo que veníamos hablando acá, ¿no? La palabra Nefesh, traducida como ser, ¿se acuerdan que veníamos Nefesh Hayah? El alma viviente, eso es lo que veríamos, Nefesh Hayah. Traducida como ser o en ocasiones como alma, implica en su forma más primitiva la semilla que produce vida. Su raíz significa refrigerio o incluso respirar. De modo que uno de los propósitos del Shabbat es obtener vida, justamente, o refrigerio espiritual a través de la semilla de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Elohim, es el lugar de la búsqueda incesante o la carrera de acá he puesto la carrera de la rata. ¿Vieron la ratita que está en el, ¿cómo le llaman? La que gira el hunter, que es una ratita en definitiva, ¿no? Que está ahí girando, está dando vueltas, y la gente, ustedes se pone a ver y está de hacer dinero y hacer esto, y está dando vueltas, no para el Shabbat, no para nunca.
¿Nosotros qué estamos haciendo? Tenemos cosas para hacer. O sea, hay muchas cosas para hacer. No digo que no tenemos cosas para hacer. Durante 6 días tenemos para hacer y vamos a full todos los días. Aprovechamos todas las horas a full, pa. Pero el séptimo día reposamos para Yahweh. Eso es importante. Entonces, de modo que uno de los propósitos del Shabbat es obtener vida o refrigerio espiritual a través de la semilla de la palabra de Yahweh, en lugar de la búsqueda incesante o la carrera de la rata de buscar solo bienes y satisfacciones temporales. Bien, acá viene una parte, yo creo que podemos hacer el esfuerzo un poquito más o la suspendemos. ¿Qué hacemos? Ahora empieza toda una serie de actividades que Elohim manda para hacer en Shabbat, y después viene las que no se pueden hacer en Shabbat. Por ahí lo podríamos hacer en otra parte, porque, a ver, ya les digo, a ver, vamos a hacer un repasito a ver cuánto es lo que queda y cuál es el tiempo que tenemos. Y queda bastante. A ver, sí, queda bastante. Como ha pasado la hora, yo diría que lo dejáramos para una segunda parte. No lo tenía planificado, pensaba justamente llegar hasta el final, pero yo diría que lo cortáramos acá, y en todo caso o podemos seguir un poco a la tarde o podemos seguir la segunda parte en el próximo Shabbat. O sea que bueno, ¿por qué? Si faltaba poco, me animaba a avanzar, porque es un punto muy importante. Por eso no lo quiero hacer apurado, porque lo podría hacer, pero tendría que ser apurado. Y es importante este tema de qué cosas son, ¿cómo? Para que lo tomemos bien en cuenta justamente las actividades del Shabbat, para hacer y para no hacer. Entonces, yo diría que lo dejamos aquí. Sí. Digamos, el apartarse, justamente, es junto con el pueblo. Lógicamente, la palabra esa congregarse, bueno, es una palabra que se ha usado mucho en el medio, digamos, es apartarse, es asamblea, es aquellos que salen apartados, a salir fuera del sistema. ¿Se acuerdan que la palabra esa asamblea de dónde venía? Entonces son parte de aquellos que son sacados afuera. ¿Se acuerdan? La palabra asamblea de ahí venía, justamente sacados afuera. Si hay varios que son sacados fuera del sistema, ¿cuál es la labor como hacía Yeshua como modelo? ¿Él qué hacía? Él lo podría haber hecho solo, el Shabbat, tranquilamente. Era el mensajero, era el Shaliach, era Dios en persona, el Hijo de Dios, mejor dicho. Lo podría haber hecho, pero tenía toda la autoridad y no lo hizo. ¿Qué hizo? Permaneció con la asamblea. Esto de congregados es más bien un nombre que se le da ahora, ¿no? Pero participaron en la asamblea. Eso es lo que se hizo en su momento. Participaron en la asamblea. Hoy debemos de participar en la asamblea. ¿Cuál es la labor justamente que cumple la asamblea? Muchas. Una de las tantas es la corrección. Si yo estoy solo con mi esposa y mis hijos, ¿quién me corrige? Corrige la palabra del Eterno Yahweh, lógicamente sabemos que es así, ¿no? Pero hace falta el confrontar áreas justamente en las cuales justamente debemos de tener relación. Entonces, alguien me puede decir que Cristian, hermano, tal o cual cosa. Tenés razón. No, o sea, no me había dado cuenta, estoy transgrediendo y me está marcando algo que está escrito y yo no me he dado cuenta. Porque al hacerse de esa manera, justamente, ahí necesitamos del participar, justamente. El Eterno nos dice que debemos apartar el día para Él, o sea, no es para el hombre, no es que esté adelante alguien que esté dando una enseñanza de lo que esté la palabra, ni un pastor, ni un rabí, ni un cura, no es para Él, es para Yahweh. Alguien de alguna manera hace de macerador. Lo que estoy haciendo yo ahora es de alguna manera de guiar de alguna manera lo que ya está plasmado a través de la Torah. Todos estamos leyendo, estamos apartando, estamos aprendiendo, estamos ejerciendo un rol de, a lo mejor, de maestro, pero de alguna manera eso es parte de lo que el Eterno nos ha puesto, donde un cuerpo debe funcionar con todos sus miembros. Es importante el Shabbat. Concretamente la respuesta es sí, debemos de formar parte de una asamblea. Sí la hay, lógicamente. Hay casos en que no la hay, o lo que hay son sustitutos, o sea, todas estas denominaciones, inventos del hombre,
Entonces, si en algún lugar no lo hay, pues ¿cómo comienzo? Justamente, apartándome en la familia. Pero si la hay, pues los preocupamos en llamarnos, convocarnos, y más específicamente para las festividades. Es más, si hay varias en distintos lugares, en un lugar hay varias justamente, pues la idea sería que se autoconvocaran. Eso sería lo mejor. Así que bueno, la respuesta es sí. Pero acá lo vamos a estar viendo un poco más sencillo todo eso, ¿no? Acordarnos justamente de Él para santificarlo. Bueno, muchos puntos que son bastantes puntos, los cuales vamos a estar viendo si el Eterno nos permite y nos da vida, y nos encontramos el próximo Shabbat, vamos a poder avanzar esa otra parte, ¿no? Bueno, está bueno, ha habido interrelación, han habido aportes, la hay ahora, puede haber, o si quieren alguna opinión, una consulta, un aporte, bienvenido, porque de eso se trata, que nos retribuyamos unos con otros, aportemos. No sé si por acá los más jovencitos que a lo mejor no han